Muy buenos días, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este sábado 6 de junio del 2020, acá en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Una vez más transmitiendo a través de esta plataforma del Facebook, como cada miércoles, como cada sábado, estamos trayendo una palabra, un mensaje de parte de Dios para que podamos entrar en este tiempo con el Señor y poder nutrirnos de su palabra, de poder estar en su presencia, de poder estar en comunión con Él, ¿sí? Y a través de esta plataforma en comunión con todos aquellos que se conectan, que se van a estar conectando y que luego van a ver este video a través de los compartimientos, ¿sí? Así que en esta mañana yo los saludo y los bendigo. Mi nombre es José Luis Vidal, Ministerio Apostólico Padre de Multitudes. Estamos bajo la cobertura de nuestra Padre de Fe, el Pastor Jairo, la Pastora Gabriela Muñoz, de la Casa Apostólica Emanuel de la ciudad de Mendoza, perteneciente a la Red Apostólica de Emanuel. Amén. Estamos en este tiempo con el Señor, compartiendo cada día más de su palabra, a través de estas plataformas, a través de todos los medios que el Señor nos dispuso, ¿sí? Para poder compartir su palabra y su amor. Amén. Así que en esta mañana quería que podamos orar antes que empezar con esta enseñanza que hoy voy a impartir. ¿Sí? Los días sábados estamos hablando sobre paternidad, ¿sí? Y los días miércoles estamos hablando sobre el cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Pero esta mañana yo quería seguir compartiendo sobre paternidad. Así que vamos a orar antes que nada. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, una vez más, Dios mío, de poder disfrutar este día, Señor, en tu presencia, conforme a tu voluntad, conforme a tu misericordia y a tu gracia, que cada día son renovadas, cada día son desplegadas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y también sobre este mundo, Señor, para que todos aquellos que no te conocen puedan conocerte y aquellos que están en la casa, que están en la iglesia, puedan afirmarse cada día más en el conocimiento de tu palabra, de poder servirte con excelencia, de poder estar en la misma sintonía contigo. Padre, que a través de este tiempo, Señor, seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú, Dios mío, fluyendo a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, Señor, que traigas claridad sobre las personas, que traigas luz, Señor, para comprender tu palabra, Señor, Espíritu Santo, que estés mostrando y hablando y enseñando, instruyendo, Dios mío, a través de esta impartición. Te doy gracias, Dios mío, porque cada día, Señor, podemos ver tu mano moviéndose en tu iglesia. Gracias, Señor, por estar, Dios mío, obrando en todo este tiempo, como lo estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por guardarnos de todo peligro, de todo mal, Dios mío, y poder, Señor, ser útiles en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra y te doy toda la alabanza, Señor. Bendigo esta transmisión, que tú seas, Señor, que estés llegando a los corazones, que tú seas el que estés golpeando las puertas del corazón de aquellos que están del otro lado. En el nombre de Jesús, visita sus hogares, visita sus casas, sus familias. Señor, visita a todos aquellos que están necesitados en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Saludo y bendigo a todos aquellos que estén conectándose, ¿sí? A través de esta plataforma del Facebook. Los días sábados estamos compartiendo sobre paternidad, ¿sí? Yo le enseñaba las veces anteriores que paternidad es calidad de padre. Significa que hay un padre que tiene que llegar a una calidad en su relación, ¿sí? Con los hijos. Amén. Yo le enseñaba que padre es aquel que engendra, aquel que adopta un hijo, ¿sí? Y un hijo es aquel que tiene padres. Amén. Entonces, yo le enseñaba sobre la triple paternidad, ¿sí? Dios es Padre de los Espíritus. Tenemos un Padre natural, que es nuestro Padre biológico o naturales, y tenemos un Padre de fe, que es Dios mismo,
¿sí? Dios mismo nos dio, ¿sí? Nos vinculó. Sí, que nuestro padre de fe, nuestro apóstol, nuestro pastor de una iglesia, de una casa, en el cual a través de esa persona o de esas personas, Dios nos va transformando cada día más a la imagen del Hijo, ¿sí? Que es Jesucristo. Entonces los ministerios en una casa, en una iglesia, cumplen esa función, ¿sí? Cumplen la función de llevar a los que estén congregando a llegar a la estatura de varón perfecto que es Jesucristo. Amén. Y nosotros, los ministerios, estamos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Para que podamos llegar a ser como Jesús. Amén. Ni más ni menos. Amén. Usted y yo hemos sido llamados, ¿sí? No solamente a alcanzar salvación, en el cual todo es de Dios, en el cual la salvación es exclusivamente de Dios y todo lo que lleva consigo con la salvación también depende todo de Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que reaccionar a esa voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que reaccionar a esa ordenanza, a esa orden, ¿sí? Que Dios imparte, amén, a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de todo lo que Dios nos quiere enseñar y establecer en nuestra vida. Amén. Entonces, por eso Dios nos constituyó padres, ¿sí? Padres, ¿por qué? Porque ninguno de nosotros, ¿sí? Ninguno de nosotros podemos subsistir. Amén. Cuando éramos un bebé, cuando vinimos a este mundo, ninguno puede subsistir por sí mismo. Amén. Todos necesitamos de que nos asistieran. Todos necesitábamos de que nos alimentaran, de que nos bañaran, de que nos vistieran, ¿verdad? Que nos dieran un lugar donde poder crecer, desarrollar y madurar y todo eso, ¿no? Y entonces por eso necesitábamos esos padres. Amén. Y lo mismo pasa en la fe. Lo mismo pasa cuando nos convertimos a Cristo, ¿sí? El Señor no solamente nos salva para que no nos vayamos al infierno, sino que nos establece, ¿sí? En una casa, con una paternidad de fe. Amén. Para que allí podamos crecer y madurar como hijos de Dios. Amén. Ni más ni menos, ¿sí? Nosotros no podemos, como hijos de Dios, como creyentes, ¿sí? Crecer por nuestra propia cuenta, en el sentido de que nadie nos dirija, de que nadie nos corrija, de que nadie nos instruya. Amén. Porque necesitamos una paternidad, necesitamos de que alguien venga, ¿sí? y nos alinee con los pensamientos de Dios. Amén. Dios no va a enviar un ángel, ¿sí? Y lo puede hacer. Dios no va a enviar una voz del cielo para que a usted le diga, andad por acá, hacer esto o hacer lo otro, ¿sí? Él usa a un padre de fe. Amén. Y ese padre de fe son los pastores y son los apóstoles de una congregación. Amén. De una iglesia. Amén. Que estamos o están para acompañar a esos hijos a alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Entonces yo le enseñaba que para poder ser padres tenemos que engendrar, tenemos que adoptar un hijo. Amén. Y lo mismo pasa con Dios. Yo le enseñaba eso, que Dios también engendra y también adopta. Amén. A nosotros como hijos. ¿Sí? A través de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos adoptó, ¿sí? Como hijos suyos. Amén. Entonces tenemos las mismas características que Jesucristo. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a tener esa estatura, a ese estándar, a esa medida de varón que Dios quiere. Amén. Entonces, yo le enseñaba que para poder ser buenos padres, ¿sí? Lo primero que tenemos que aprender a hacer son buenos hijos. Amén. Porque si somos buenos hijos el día de mañana, vamos a ser buenos padres. ¿Sí? Es una regla, ¿no? Porque los hijos reflejan a los padres. Los hijos son los que ponen, son la carta, ¿no? De presentación de los padres, ¿sí? Entonces un hijo tiene que llegar también a ser responsable en el sentido de saber de que tiene a un padre, ¿sí? De saber que tiene a alguien en el cual está interesado
para que a él le vaya bien. Amén. Y Dios hace lo mismo, ¿sí? Yo le enseñaba que una de las características de los hijos es la obediencia a la voz del Padre, ¿sí? Para poder crecer, para poder tener una buena dirección, es necesario escuchar, ¿sí? Es necesario oír con atención, ¿sí? La instrucción de un padre y la dirección de una madre, ¿sí? Entonces tenemos que ser obedientes a esa voz. Amén. Ninguno de nosotros podemos vivir en desobediencia, en rebeldía, porque ahí se rompe el vínculo, ¿sí? Se rompe el vínculo que el Padre quiere establecer con nosotros. Amén. Y lo segundo que yo le enseñaba de característica de un hijo es la identidad de hijo. ¿Sí? Uno no se siente hijo, ¿sí? Se es o no se es hijo. Amén. Entonces tenemos que llegar a desarrollar esa identidad de hijo, que nadie nos mueva, ¿sí? De ese derecho de hijo, que nadie nos quite, ¿sí? Que nadie nos ponga en duda, amén, de que somos primero hijos de Dios, hijos de fe y hijos naturales, ¿sí? Eso no lo podemos modificar porque llevamos un apellido, llevamos el ADN de nuestros padres biológicos, ¿sí? Entonces nos da una identidad, amén. Y lo tercero que estaba explicando la semana pasada y anterior es la honra a los padres, ¿sí? Los hijos tienen que honrar la paternidad, amén. Honrar la paternidad en los 3 niveles de paternidad, ¿sí? A nuestro Dios, primeramente, a nuestro Padre de fe y a nuestros padres naturales, amén. Dios nos insta y nos ordena a honrar la paternidad, amén. Y hoy quería compartir sobre la cuarta característica de un hijo, ¿sí? Que es el amor del Padre, ¿sí? Un hijo posee el amor del Padre. ¿Y qué es esto? Bueno, ahora vamos a compartir. Yo quiero como base el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del verso 20 al verso 24. Voy a leer para que usted entienda a qué me quiero referir en este día. Amén. Dice la palabra, está dando el Señor Jesucristo, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Dice, el que tiene mis mandamientos, el 21, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Entonces, cuando hablamos del amor del Padre, sí, yo siempre le hablo en los 3 niveles de paternidad, ¿sí? Usted tiene que entender que se cumple esta palabra en los 3 niveles, ¿sí? Nuestros padres biológicos, por ejemplo, ellos desplegaron todo su amor, y yo le enseñaba que amor no es un sentimiento, ¿sí? Amor es un acto de acción, ¿sí? Un acto de hacer algo, ¿sí? Más que un sentimiento, más que, bueno, yo siento que lo amo, no. El amor es una acción. Por eso dice la palabra que de tal manera nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces el Padre, Dios, no solamente dijo que nos ama, sino que hizo algo, ¿sí? Y ese algo implica una responsabilidad, ese algo implica hacer algo, ¿sí? Por eso envió a Jesucristo, y dice acá la palabra, ¿no? Que Jesús nos va a mostrar al Padre, que Jesús nos va a revelar, nos va a manifestar el amor del Padre, ¿sí? Y ninguno de nosotros, cuando venimos a Cristo, vinimos porque sí, o porque se nos antojó a nosotros, ¿sí? Aceptar a Cristo, sino porque Dios, ¿sí? Dios ya planificó la salvación para nosotros. Ya Dios nos amó, ¿sí? Aún cuando éramos desobedientes, dice la palabra, aún cuando éramos rebeldes, aún cuando éramos enemigos de Él, nos amó, ¿sí? Y nos eligió, nos llamó y nos llegó hasta ese día que aceptamos al Señor y nunca más nos soltó, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces no creemos de que ese amor que la primera vez que Dios desplegó sobre nosotros se corta, ¿sí? Es algo que muchos no entienden, ¿no? Y cuando le fallan a Dios o cuando pecan,
piensa de que ya Dios no le ama, piensa de que ya Dios se olvidó de ellos, ya que Dios los desechó, de que ya Dios no quiere saber nada con ellos. Sin embargo, somos nosotros, ¿sí? Muchas veces, la mayoría de las veces, que nos alejamos del amor del Padre. Amén. Un hijo siempre tiene que buscar, ¿sí? Siempre tiene que buscar esa relación fluida con el Padre. Amén. Aún cuando se mandan a la cana, ¿sí? Aún cuando yo le enseñaba, ¿no? Otros sábados, de que usted, si tiene hijos pequeños, usted no le va a decir a su hijo, si se manda una macana, una travesura, vete de mi casa, ¿sí? Toma tus cosas, no venga más. No, ningún padre haría eso. Ningún padre con amor, ningún padre con aquello que ama a sus hijos, le haría algo así a un hijo. Amén. Solo uno que esté mal de la cabeza, ¿verdad? Haría esas cosas. Entonces, Dios es lo mismo. Dios no nos desecha cuando nosotros le fallamos, ¿sí? No me malinterprete con esto, no quiere decir que usted vaya y viva en desobediencia constantemente, ¿no? Porque también como Dios es Padre, Dios también disciplina, Dios también tiene que poner un castigo, ¿no? Y ese castigo nos lleva de vuelta a Él. O sea, Dios siempre va a querer buscar, o por amor, ¿sí? O por disciplina, o por hacer algo para que nosotros volvamos al amor con Él. Amén. Entonces el amor del Padre es lo que nosotros poseemos como hijos, ¿sí? Y una característica de ese amor que nos da el Padre es la seguridad. Amén. Usted necesita seguridad en su vida. Y seguridad no es que usted vaya por la calle y no le pase nada. Seguridad no es que usted esté en un lugar tranquilo. Seguridad es que el Padre mismo está cubriéndolo, guardándolo en todo momento, ¿sí? Pero usted tiene que estar enfocado en su Padre. ¿Amén? Usted tiene que estar enfocado, ¿sí? En esa relación con Él, porque Él le brinda seguridad, ¿sí? Yo le enseñaba, ¿sí? Que un hijo pequeño cuando anda en la calle con su padre va de la mano, va al lado de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que se siente seguro, sabe de que no va a tener un peligro allí que le haga un mal, ¿verdad? Al contrario, se siente seguro. Entonces nosotros como hijos tenemos que estar pegados y unidos a nuestro Padre, ¿sí? Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo nos da esta afirmación, ¿verdad? Él dice, Efesios 3, verso 8 al 13, vamos a leer, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispersación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y el versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, ¿sí? Entonces tenemos seguridad y tenemos acceso de confianza. Amén. Usted tiene que entender de que su Padre, ¿sí? Cuando yo hablo de Padre QRC, me refiero a las tres paternidades, ¿sí? Pero principalmente Dios, amén, que está interesado, y tenemos que tener esa confianza, ¿sí? Esa seguridad de saber que estamos en Él, amén, y que nada nos puede dañar, ¿sí? Sin embargo, muchas veces, ¿no? Estamos ahí dudando de ese amor de Dios, amén. Sin embargo, Dios nos ama, amén, Dios nos ama, ¿sí? Y por eso en Cristo Jesús estamos resguardados, en Cristo Jesús tenemos la seguridad, amén. Entonces el amor del Padre nos brinda la seguridad, ¿sí? Nos brinda una convicción, ¿sí?
de la fe. ¿Y qué es fe? ¿No? Hebreos 11.1. Hebreos 11.1. Fe es pues la fe, la certeza de lo que se ve, espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Un padre está para mostrarnos, ¿sí?, que a través de esa fe que tenemos, esa fe yo le enseñaba, que fe no es solamente creer, sino que fe es confianza, es fidelidad, es estar en una sintonía, ¿sí?, con Dios, con esa paternidad. Entonces a través de esa fe, entonces tenemos convicción, tenemos algo de qué basarnos, ¿sí?, de saber de que lo que esperamos va a llegar. Amén. Entonces el amor del Padre nos muestra que si confiamos en Él, estamos seguros en Él, tenemos seguro de que todo lo que nosotros queramos alcanzar lo vamos a poder lograr. Amén. Entonces el amor del Padre nos da seguridad y convicción. Lo tercero nos da la victoria. Y saludo y bendigo a Marcelo y Estela Figueroa, que no puedo ver los comentarios, pero sé que están allí, igual que mi padre de fe, el pastor Jairo. Los saludo y los bendigo y los abrazo en esta mañana, en la distancia, pero estamos unidos en el Espíritu. Amén. Entonces, la tercera característica, ¿sí?, el amor del Padre nos brinda victoria. 1 Corintios 15, verso 57. Dice la palabra: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por medio de Jesucristo, el Señor nos da la victoria. Amén. Entonces, si estamos nosotros en Dios, si la gracia de Dios está en nosotros, el amor del Padre está en nosotros, entonces tenemos victoria en todo, ¿sí?, en Cristo. Amén. Usted es más que vencedor, dice la palabra en Cristo Jesús. Yo y usted y yo, somos más que vencedores. Si estamos en el amor del Padre. Amén. Y lo cuarto es la confianza. Sí, Juan 16:33. El Evangelio de San Juan 16:33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. La paz que Cristo da, no la da al mundo. ¿Sí? Yo le enseñaba, y nuestro Padre Fe estaba enseñando el domingo pasado, la falsa paz, ¿sí?, que da el mundo, ¿sí? El mundo da una paz que es falsa, ¿sí? Pero en Cristo tenemos la verdadera paz. Amén. Y la paz que Él nos da es completa. Entonces tenemos que confiar, ¿sí?, en nuestra paternidad, en nuestro Padre de Fe, en nuestro Dios, ¿sí?, que nos da esa confianza de poder llevar, ¿sí?, todas las cosas en el Señor. Amén. Entonces la confianza tiene que ver con la paz que Cristo me da, ¿sí? Entonces tenemos que alcanzar que el amor del Padre que está en mí, que está en usted, podamos afianzarnos cada día más en el Señor. Amén. Entonces un hijo tiene ese amor del Padre. Amén. Usted como hijo es amado del Padre. Yo como hijo es amado de mi Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Amén. Entonces, como hijo tenemos que responder a ese amor. Amén. Yo le enseñaba hace un ratito que amor no es un sentimiento, amor es hacer algo. ¿Sí? Es reaccionar conforme a aquel que me está dando, en caso de Dios, ¿no?, que nos da su gracia, nos da todo. ¿Y cómo respondemos a ese amor? ¿Qué hacemos, no? Porque el amor no es algo estarse quieto. El amor es reaccionar, es acción, es reacción. Amén. A ese amor. Amén. Pero hay enemigos, ¿sí? Hay enemigos que nos alejan del amor del Padre, ¿sí? No es que Dios se aleja, no es que nuestra paternidad se aleja, sino que nosotros, muchas veces, ¿no?, algunos, se apartan de ese amor llevando una vida en desobediencia, llevando una vida en pecado, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. 2, del 15 al 17. ¿Sí? Nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos saca, ¿no?, del amor de Dios? El amor al mundo, ¿sí? Nosotros, como cuando nos convertimos a Cristo, ¿sí?, dice la palabra que nos constituimos enemigos del mundo. Entonces no podemos amigarnos con el mundo otra vez. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo, como dice acá, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí?, nos saca a nosotros del amor del Padre, ¿sí? Cuando nosotros vamos hasta los deseos de la carne, hasta los deseos de los ojos, y vivimos una vida vana, entonces no podemos desplegar ese amor que Dios nos está dando. Amén. Entonces, recién escuchábamos al apóstol, ¿no?, el apóstol Hugo, que estaba ministrando allí en España, de que cuando nos bautizamos, ¿sí?, cuando nos bautizamos, el viejo hombre quedó sepultado bajo las aguas, ¿sí?, pero la carne no, ¿no? La carne siempre está ahí para hacer que volvamos al mundo, que volvamos a vivir una vida de pecado. Entonces tenemos que erradicar el pecado en nuestra vida, tenemos que santificarnos cada día más, tenemos que llevar, ¿sí?, una vida en santidad, en obediencia, ¿sí? Entonces el amor del Padre nos lleva, ¿sí?, nos lleva a llevar una vida consagrada, una vida apartada, una vida exclusivamente para Él, ¿sí? Entonces usted no puede ser amigo del mundo, ¿sí? Si usted es amigo del mundo, Dios no puede desplegar todo lo que Él tiene para usted y para mí, ¿sí? No porque Él no quiera, sino porque nosotros no le permitimos, ¿sí?, a través de la desobediencia. Pero cuando volvemos a la obediencia, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón y nos apartamos del pecado, entonces otra vez vuelve ese amor, ¿no?, que estaba siempre, pero ese amor a ponernos de vuelta en posición, ¿sí?, en todo lo que Dios nos quería establecer. Amén. Yo le enseñaba que un hijo tiene un padre, tiene una casa, tiene una herencia, ¿sí?, pero también hay un propósito. Amén. Entonces, ¿cuál es el fin, ¿sí?, de todo esto de la paternidad? El que usted no solamente fue salvado para irse al cielo, sino que fue salvado para hacer algo en esta tierra. Amén. Exclusivamente para Dios, ¿sí?, exclusivamente para el Señor, ¿sí?, servirlo a Él. Usted fue salvado, yo fui salvado por el Señor para hacer la voluntad de Él. Amén. Cuando usted aceptó a Cristo, usted ya no es suyo, es de Él. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya no somos de nosotros, le pertenecemos a Él, ¿sí? Entonces tenemos que abrazarnos a ese amor de Él. Tenemos que llevar una vida en obediencia, una vida en santidad, una vida de propósito, ¿sí? Cuando usted descubre su propósito, ¿sí?, y sabe para qué está en esta tierra, entonces ningún pecado, ningún demonio, ni nadie los puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces un padre de fe en una casa, en una iglesia, en una congregación, le brinda, ¿sí?, un lugar que es la casa de Dios, que es la iglesia, para que usted pueda crecer, desarrollar, madurar y dar fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una herencia para que usted reciba. Ese padre, ¿sí?, ese padre de fe tiene una herencia para usted, ¿sí? Ese padre de fe tiene algo para dejarle a usted, para que usted lo lleve, ¿sí?, también a sus hijos de fe. ¿Amén? Entonces usted tiene que encajar en todo esto, ¿no?, en el amor del Padre, ¿sí? Si usted está alineado al amor del Padre, ¿sí?, el Padre, a su Padre Dios, a su Padre de fe, a su Padre biológico también, porque también tenemos, ¿sí?, a través de nuestros padres biológicos naturales, tenemos casa, tenemos herencia y también llevamos, ¿sí?, una vida en la cual Él nos va mostrando, ¿sí?, cómo crecer. Yo le decía, ¿no?, que nosotros cuando éramos niños, ¿sí?, teníamos un padre, teníamos una casa, ellos tenían algo para dejarnos después, entonces es una herencia, ¿verdad? Pero también hay un propósito. Usted se tenía que alinear a lo que el padre de esa casa le decía, ¿sí?
Cuando el padre de la casa decía, hoy nos mudamos de casa, nos vamos a mover a otro lado, usted como hijo no podía decir que no. Usted tenía que obedecer. ¿Sí? Teníamos que obedecer. Si no, nos íbamos a quedar en la calle, ¿verdad? Entonces, se cumple lo mismo en la iglesia. ¿Y por qué tenemos ese pensamiento, no? Ese pensamiento de decir, bueno, él es el pastor de la iglesia, ¿sí? Voy a la iglesia los domingos, congrego los domingos, recibo la palabra de un pastor, alabo a Dios, adoro a Dios, doy mi ofrenda y me voy a mi casa. Pero claro, esa persona no descubre nunca su propósito. Esa persona nunca se establece, ¿sí? Nunca descubre el ministerio que Dios tiene para él. ¿Por qué? Porque no se deja amar por ese Padre. Amén. Muchos, ¿no? Congregaciones que hablan de liderazgo, de que hablan de que aquel es un líder, aquel es una líder, ¿sí? Pero Dios no nos llama líder. Usted va a ver las escrituras que en ningún momento Dios se refiere, ¿sí?, a un ministerio como un liderazgo, sino como una paternidad. Amén. Como una paternidad. Entonces, hay muchos ministerios, muchas congregaciones, ¿sí?, que abortan los propósitos de los hijos, ¿sí? Lamentablemente en muchos años hay gente que está en las congregaciones, ¿sí?, y nunca son enviados, nunca son alcanzados, ¿sí?, a cumplir el ministerio que Dios tiene para su vida. ¿Sí? Los están entreteniendo, los están ahí, ¿no? Diciendo, bueno, le soban el lomo, le acarician, ¿no? Entonces, para que no se enoje y se vaya el hermanito, ¿sí?, lo ponen en la alabanza, lo ponen a servir en la casa, lo mandan a predicar, al evangelismo, pero usted sabe, ¿no?, que Dios lo llamó para cosas grandes. Dios no lo salvó para que usted esté toda la vida en una congregación, sentado en una silla o haciendo, no sé, algo en esa casa en el cual es valioso, pero usted Dios lo llamó para llevarlo a llevar la palabra a todas las naciones de la tierra. Amén. Para que usted se establezca una casa para Él con el mismo diseño, ¿sí? Alcanzar a hijos de fe. Amén. Y establecerlos como un padre de fe. A eso nos llamó el Señor. Amén. Usted y yo no podemos jugar con la gente, ¿sí? Usted y yo, si somos ministros del Señor, no podemos entretener a la gente con decirle, bueno, quédate acá toda la vida. No, hay que prepararlos para enviarlos, ¿sí? A los hijos, un día crecen, se desarrollan y en lo natural, ¿verdad? Y lo mismo pasa en la iglesia, ¿sí? Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Amén. Entonces nosotros como padres tenemos que llevarlos a ese propósito, ¿sí? Y enviarlos, ¿sí? Son una flecha, ¿verdad?, que tenemos que enviar, ¿sí?, que tenemos que lanzar. Entonces tenemos una responsabilidad como padres, desplegar ese amor para que esas personas sientan el abrazo de Jesús. Amén. Entonces los hijos deben estar en contacto con los padres para estar seguros y recibir su consejo. Amén. Tener un vínculo permanente con ellos, ser sinceros, ponerse bajo su cobertura, ¿sí? Los hijos tienen que ponerse bajo cobertura de su paternidad. Amén. Por eso muchos, ¿no?, las mega iglesias, lo que tienen, decía el apóstol el otro día, es público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para llegar a su pastor, para llegar a ese pastor, ¿no?, de tantos miles que tiene de personas, nunca van a poder llegar. Entonces, claro, le establecen un líder, le establecen una persona en la cual tenga contacto, y vaya a saber si se entera el pastor de esa persona que estuvo en la congregación, qué le está pasando, ¿no?, qué necesita. Los padres tenemos todo para darle a los hijos. Los hermanos en una casa están para asistirnos, pero nunca nos van a hacer llegar al propósito. Solamente un padre. Amén. Entonces los hijos deben ponerse bajo la cobertura de su paternidad.
Amén. No de un líder, no de alguien que está allí, ¿sí? Los ministerios en la casa, en la iglesia, acuérdense, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿sí? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces, no podemos hablar de liderazgo, no podemos estar hablando, ¿sí? de entretener a la gente. Estamos hablando de formar hijos. Amén. De formar hijos. Sí, y los ministerios estamos para formar hijos. Amén. Entonces, ponerse bajo la cobertura, el cual le brinda confianza, ¿sí? Servir por amor es tener convicción correcta, que al servir al que vemos, estamos sirviendo al que no vemos. Amén. Los hijos, ¿sí? Usted, si tiene hijos pequeños, ustedes lo están guiando, ¿sí? A hacer un mandado, a hacer tal cosa en la casa, ¿sí? Y eso lo tienen que hacer, ¿sí? Tienen que servir al que ve, ¿no? A veces creemos que, no, ¿cómo voy a servir al hombre, no? ¿Cómo voy a servir a mi pastor? Yo sirvo a Dios. ¿Ah, sí? Y si Dios te puso esa paternidad, ¿no? Si Dios te puso esa paternidad porque la tenías que servir. Imagínense, ¿no? Esos valientes, ¿no? Esos valientes de David, que David tenía sed, ¿no? Y de repente dice que salieron 4 allí corriendo a buscarle del pozo de Belén el agua, y ese pozo de Belén estaba custodiado por soldados, así que tuvieron que pelear, tuvieron que hacer ahí un desastre, ¿no? Para poder traerle ese vaso de agua a su padre, ¿no? A su paternidad, que era David, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Cuando le llevaron el agua. Él se sorprendió, ¿sí? Y no la quiso beber, sino que la derramó delante de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos el corazón de un padre, ¿sí? Cuando vemos que los hijos, ¿sí? Sirven por amor, sin interés, ¿sí? Porque estos valientes, ¿qué interés podían tener, ¿sí? Con David? Si ya tenían un título, ya tenían una posición, ¿no? Que era ser valiente, y no cualquiera llegaba a ser valiente de David. Amén. Entonces ellos dejaron su corona, dejaron su estirpe, ¿sí? Para ir a buscarle esa agua a su paternidad. Así que usted y yo tenemos que servir, ¿sí? Tenemos que servir en la casa de nuestro Padre. Amén. Si nosotros servimos a nuestro Padre de fe, estamos sirviendo a nuestro Padre Dios. Amén. Entonces, un hijo de fe debe crecer en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sí? Así como Jesús crecía, ¿sí? Cuando él fue niño, ¿sí? Nos enseñaba nuestro Padre Fe el jueves, ¿no? Está hablando sobre cristología, y él nos enseñaba de que Jesús no vino, no bajó siendo un hombre, no bajó, ¿no? No bajó siendo una persona ya crecida, no, él pasó todas las etapas que nosotros pasamos para poder llegar a ser hombres, ¿verdad? O sea que fue engendrado en la panza de una mujer, que fue María, ¿sí? Creció, nació, ¿sí? Tenía a su madre, que era María, tenía a su padre, en ese caso José, ¿sí? Que se hizo cargo de su esposa, se hizo cargo de ese niño. Entonces él estaba bajo cobertura, ¿sí? De esos padres biológicos, esos padres naturales. Amén. Un hijo de fe debe crecer en conocimiento, ¿sí? Sabiduría es conocimiento. Llegar a tener la mente de Cristo, ¿sí? El jueves hablaba sobre eso nuestro Padre, sobre tener la mente de Cristo. Usted tiene que llegar a tener la mente de Cristo, una mente de sabiduría, de conocimiento, ¿no? Nos daba la enseñanza allí de todas las etapas de conocimiento que tenemos que llegar a tener en nuestra mente de Cristo. Amén. La estatura, ¿sí? Alcanzar, y la gracia para con Dios y los hombres. O sea, Jesús se fortaleció, ¿sí? A través de esa relación con Dios y esa relación con su Padre, ¿sí? Pero él también fue a la sinagoga, él también se preocupó en el conocimiento, ¿sí? Él leía las escrituras de la Torá, del Antiguo Testamento, él conocía las leyes, no porque se las dijeron, sino porque las leyó, las estudió, y es más, alcanzó, ¿no? El título de maestro, ¿verdad? Por eso le decían el maestro, a Jesús no le decían el maestro porque sí, sino porque llegó a tener conocimiento tal de las escrituras, ¿sí? Que él mismo, ¿no?
El mismo dedo de Dios le escribió, que fue él, pero sin embargo él tuvo que invertir tiempo, ¿no? En conocer, en saber, en leer, en aprender, ¿sí? Así que si Jesús tuvo que hacer eso, imagínense nosotros. Si Jesús tuvo que pasar tiempo en comunión con Dios, en oración, en la lectura, en la relación con el Espíritu Santo, en llenarse de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si Jesús lo hizo, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. Entonces el amor del Padre estaba en él, y por eso decía en San Juan, ¿no? Que él lo puede manifestar, y lo daba a conocer. Jesús estaba sujeto a sus padres, ¿sí? Los hijos deben estar sujetos a los padres para poder crecer en buen estado. Amén. Y Jesús es nuestra medida de hijo. Jesús, ¿sí? Es nuestra medida de hijo que tenemos que llegar a alcanzar y ser. Amén. Llegar a ser hijos maduros lleva tiempo. Se puede crecer en estatura física, pero desarrollar una madurez lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva disciplina y lleva obediencia. Amén. Imagínense, ¿no? Jesús tuvo que esforzarse, ¿sí? Tuvo que pasar tiempo, tuvo que sujetarse, disciplina, tuvo que obedecer a sus padres, ¿sí? Cuando Jesús se fue, ¿no? Los padres lo llevaron a Jerusalén y se quedó allí, y ellos se olvidaron de Jesús, que estuvo varios días allí, ¿no? Y cuando ellos lo encontraron a Jesús, usted se imagina, ¿no? No le dije, bueno, Jesús, pobrecito, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿No? ¿Por qué necesites esto? ¿No? Le habrán tirado un tirón de oreja, hasta un chirlo, ¿no? Al mismo Jesús. Usted dice, no, ¿cómo le van a hacer eso a Jesús? Así. Usted cuando se portaba mal, cuando nos portábamos mal, ¿qué nos hacían nuestros padres? Nos felicitaban o nos daban, ¿no? Un chirlo. Entonces eso llevó a Jesús a una madurez, a un crecimiento, a sujetarse. No a que porque Él era el Señor, el Dios hombre por fuera, pero Dios por dentro. Sin embargo, Él se sujetó a esos padres, ¿sí? Y cuando no lo hizo, los padres lo tuvieron que disciplinar. Así que la disciplina y la obediencia, ¿sí? Es parte de la madurez. Y muchos aquí quieren especular o saltar etapas, y cuando llegan a tener que enfrentarse a alguna situación difícil, se dan cuenta que no están preparados para afrontarla. Amén. La falta de madurez, ¿sí? Nos lleva al fracaso, ¿sí? La falta de madurez no nos deja crecer, la falta de madurez no nos deja avanzar. El hijo debe desarrollar carácter. Amén. ¿Y cómo desarrolla el carácter de un hijo? Estando en el amor de un padre, ¿sí? Estando en el amor del padre, nosotros podemos llegar a alcanzar y crecer en todo esto que le estaba impartiendo. Amén. Usted tiene que entender que Dios le ama, que Dios nos ama, ¿sí? Con amor infinito, con amor eterno, pero nosotros tenemos que responder a ese amor. No es un amor estático, es un amor en acción. Amén. Usted tiene que reaccionar a ese amor. Usted tiene que entrar en las profundidades, ¿sí? De Dios, en la intimidad con Él. ¿Sí? Orar, buscar, cerrar la puerta de su habitación, dice la palabra, y orar en secreto. Y lo que usted ore en secreto lo recompensará en público, ¿sí? Lo que usted se humilla en la presencia de Dios y reconoce que necesita de Él, ¿sí? Y lejos de Él nada podemos hacer, separados de Él nada podemos hacer. Amén. Primera de Juan 4:18, creo que le leí. A ver. Sí, ya lo había leído el 4:18. No le leí. El 4:18 de Primera de Juan dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Entonces, para usted tener una perfección en el amor, ¿sí? Debe estar unido, ¿sí? A esa paternidad, estar unido a Dios. Amén. En primer lugar, unido a su Padre de fe. Usted tiene que tener ese vínculo perfecto de amor. Amén. Y lleva tiempo, lleva
humildad. Amén. Los hijos tienen que desarrollar humildad. Tienen que reconocer que sin un padre no pueden crecer, sin un padre no pueden ser alimentados. ¿Sí? Un padre tiene que, un hijo debe dejarse alimentar por ese padre. Amén. No buscar el alimento en otros, ¿sí? Que no son padres. Amén. Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted sabe que Dios le ama, ¿de qué va a temer? Si usted sabe de que su padre de fe, su cobertura, le ama, entonces está resguardado, está bajo cobertura, ¿sí? Y está bajo cobertura, ya le voy más adelante a explicar, ¿no? Todos los beneficios que tenemos a estar bajo cobertura, ¿sí? Estar bajo cobertura implica sujetarse, estar bajo cobertura implica humillarse, estar bajo cobertura implica servicio por amor. Amén. Entonces usted tiene que desarrollar ese carácter de hijo. Amén. De hijo de Dios, de hijo de fe. ¿Y por qué no? ¿Sí? Si usted es menor de edad, un hijo natural que agrade a su padre biológico. Amén. Nosotros tenemos que llevar, ¿sí?, el mensaje de salvación a este mundo. ¿Sí? El mundo, el sistema del mundo está llevando, ¿sí?, a que la paternidad no se desarrolle. Usted lo va a ver con el aborto, ¿sí?, matando a los ancianos, cambiando la sexualidad de la gente, ¿sí? Todo tiene un porqué del infierno, ¿no? Este pensamiento que ha infundido el infierno, que el enemigo en los hombres que quieren gobernar este planeta, ¿verdad? Pero todo lo que está llevando es abortar, ¿sí?, la paternidad, es cortar el vínculo de la paternidad. ¿Por qué? Porque los padres, ¿no?, un hombre y una mujer, son los que traen la simiente de Dios a este mundo, ¿sí? Los padres biológicos son las puertas en las cuales Dios envía, ¿sí?, a esos hijos al mundo. Entonces, claro, el enemigo sabe que abortando uno de los dos, o la paternidad, o con el aborto, ¿no?, en las mujeres, y haciendo eso, va a romper, ¿no?, esa idea de Dios, ¿verdad?, de establecer padres e hijos y padres. ¿Amén? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que despertar, tenemos que reaccionar, tenemos que orar, tenemos que ser entendidos, ¿sí?, en lo que se está moviendo en lo espiritual, ¿sí?, y contrarrestarlo, orar, ¿sí?, infundir palabras, seguir hablando, enseñando sobre esto. Amén. Porque usted y yo tenemos que alcanzar, ¿sí?, a ser padre de multitudes, a ser padre de naciones, ¿no? ¿Y cómo va a ser padre de naciones y de multitudes si no establece hijos? Amén. Entonces tenemos que reaccionar a esto, y como hijos tenemos que reaccionar a nuestros padres. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana para que podamos entender el amor, ¿sí?, que hay en el Padre para con nosotros. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana de poder compartir esta enseñanza, impartir esta enseñanza sobre el amor de los padres, ¿sí?, hacia los hijos que poseemos, Señor, porque hemos decidido ese día de aceptarte en el corazón como único y suficiente Salvador, Señor, y a partir de ese momento hemos sido nueva criatura, hemos nacido de nuevo, Señor, y tú nos estableciste, Señor, y nos querías establecer en una casa con un padre de fe, porque allí, Señor, se desarrolla ese vínculo perfecto de amor, Señor, de los padres hacia los hijos, Señor. Y por eso tenemos que ser entendidos que como hijos, Señor, tenemos el amor de los padres. El amor de nuestro Padre que eres tú, Señor, de nuestra paternidad de fe, de nuestros padres biológicos. Señor, ayúdanos a entender, Señor, la importancia que tiene la paternidad, la importancia que es ser un padre de calidad, la importancia que es de ser un hijo de calidad, Señor, para desarrollar madurez, carácter, para poder crecer en conocimiento, en sabiduría y en gracia para contigo y para con los hombres. Ayúdanos, Señor, a poder poner todos nuestros pensamientos en Cristo Jesús, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor, para que podamos tener esa mente de Cristo, para poder desarrollar como hijos maduros en la fe.
para poder alcanzar y ser un padre maduro, Señor, el de fe. Ayúdanos, Señor, a ser entendido y a desarrollar carácter, a ser entendido y desarrollar madurez. Señor, eso implica esfuerzo, implica disciplina, implica invertir tiempo, implica, Señor, ponerse bajo cobertura. Señor, ayúdanos a ser entendido en esto, a humillarnos delante de ti, a ser humildes y sencillos de corazón, así como tú lo eras, manso y humilde de corazón, para poder aceptar esa paternidad, para ponernos bajo su cobertura, Señor, en el vínculo del amor de la paternidad. Ayúdanos, Señor, a como hijos, a poder impartir, Señor, ese amor hacia nuestros padres, y que ese amor de los padres a los hijos pueda ser bajado a todas las generaciones de hijos. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a ser padres de generaciones, a desarrollar hijos, Señor, para que lleguen a ser también padres de generaciones. Señor, con la simiente santa que es Jesucristo en los corazones, con el poder del Espíritu Santo, impartiendo vida a todos aquellos que están hoy en día en mortalidad. Padre, en el nombre de Jesús, obra con poder en aquellos que van a estar viendo este video, van a estar compartiendo este video, que puedan entender que hay un Padre que le ama y ese Padre es Dios. De tal manera te amó Dios que ha enviado a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tienes que hacer algo. Tienes que aceptar que eres pecador. Tienes que aceptar que le has fallado a Dios y que necesitas una oportunidad, una nueva oportunidad para poder volver a nacer y para poder hacer el propósito para el cual Dios te hizo nacer en esta tierra. En el nombre de Jesús, obra con poder en aquellos, Señor, que están débiles en la fe, en aquellos que están, Dios mío, cuestionando la paternidad, que puedan reaccionar, Señor, en el nombre de Jesús, a ponerse nuevamente en sujeción, a humillarse, Señor, a reconocer que necesita de un Padre, Señor, que no somos llaneros solitarios en la fe, sino que tenemos un vínculo de paternidad en el cual tenemos que obedecer y amar y abrazar. Padre, obra con poder para que la iglesia, Señor, sea entendida en este tiempo. El cuerpo de Cristo debe reaccionar ante las maquinaciones del diablo que quiere abortar a los hijos, quiere romper con la paternidad, quiere hacer trastornar las mentes de los hombres y las mujeres para que no se aparenten, para que no se unan, Señor, para traer hijos a esta tierra. En el nombre de Jesús, desenmascara, Señor, al enemigo. Pone en evidencia, en el nombre de Jesús, que se caiga toda mentira de toda esta maquinación, Señor, de los hombres que son infundados por el infierno. En el nombre de Jesús, trastorna la mente de todos aquellos que están obrando en este nuevo orden mundial. Trastórnalos, confúndelos, Padre, en el nombre de Jesús, para que no establezcan nada, Señor, que no puedan ver. Señor, que los llegue, Señor amado, que los nuble la vista, Señor, para que entre ellos mismos, Señor, se autodestruyan. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que la iglesia está pronto a ser arrebatada. Sabemos que la iglesia está pronto a ser venida a buscar por Jesucristo en el arrebatamiento. Obra con poder para que la iglesia se despierte. Obra con poder para que la iglesia se vista con ropas blancas de lino fino, lavado con la sangre del Cordero, para poder tener acceso a esas bodas con Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a nosotros como ministros competentes del nuevo pacto, a hacer que la novia se vista, se atavie para ese encuentro con el Señor. En el nombre de Jesús, y que nosotros como ministros tuyos, Señor, que podamos cada día ser entendidos, Señor, en que te necesitamos cada día más, a reconocer que solo no podemos, a reconocer, Señor amado, que somos también pecadores y que necesitamos de tu gracia cada día, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu sangre. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos en esta hora y reconocemos que te hemos fallado. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, de poder no hacer lo que tú nos mandaste hacer, Señor, que es obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús, perdónanos, Dios mío, que podamos nuevamente
a poner a la iglesia en orden, que podamos poner a la iglesia en funcionamiento como dice tu palabra, en los 5 ministerios, en el nombre de Jesús, establecer, Señor amado, el conocer, Señor amado, el conocimiento tuyo, a poder desarrollar los ministerios, Señor, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para poder llegar a ser a esa estatura del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener esa madurez, ese carácter, esa sabiduría de poder impartir tu palabra en todo momento y en toda forma. En el nombre de Jesús te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra y toda la alabanza. Gracias por este tiempo. Señor, bendigo a todos aquellos que están allí del otro lado con esta palabra de fe. Anímate, fortalécete en el vínculo del amor de tu paternidad y Dios te va a levantar, te va a bendecir y te va a llevar a lugares que nunca imaginaste que podías alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Qué bueno cuando uno se pone en sintonía con la palabra y todo lo que Dios tiene para cada uno. Bendigo en esta mañana a todos aquellos que han estado conectados, que puedan compartir este mensaje en sus muros, en sus grupos, ¿sí? Que podamos llegar el Evangelio a todo el mundo. Amén. Con esta enseñanza, con estas verdades de Dios. Amén. Que el enemigo quede en descubierto, ¿sí? Que la iglesia tiene que sobreponerse y pisar la cabeza del dragón, la serpiente antigua que es Satanás, que está bajo nuestros pies, ¿sí? El enemigo, ¿sí? El enemigo no puede hacer nada mientras estemos en la iglesia. El enemigo no puede manifestarse, ¿sí? El inicuo aquel está, ¿sí? Encubierto porque la iglesia está presente. Amén. Mientras nosotros como iglesia estemos en este mundo, el enemigo no puede prevalecer contra la iglesia. Así que ármese con las armas espirituales, pelee, batalle, ore, ayune, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, forme personas para Cristo y el Señor va a desplegar toda su bendición sobre su vida. Amén. Lo bendigo en esta mañana. Sí. Le animo a que se siga conectando a través de la plataforma del Facebook el domingo, ¿sí? Nuestro padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, allí en la Casa Apostólica de la ciudad de Mendoza, va a estar transmitiendo. Esté atento, tal vez en la mañana o a las 19:30 horas de mañana domingo, va a estar transmitiendo a través de la plataforma del Facebook. Le animo a que pueda estar en ese culto, ¿sí? A través de las transmisiones para que pueda recibir una palabra de parte de Dios. De parte mía, el próximo miércoles estaré también a esta misma hora compartiendo otro mensaje de la palabra de Dios. Lo abrazo en el Señor, bendigo en esta mañana su vida, su familia y que pase un buen fin de semana en la presencia con el Señor. Amén. Gracias por esta hora, lo bendigo y lo abrazo en el nombre de Jesús con la paz de Jesucristo.